Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, todo niño que nace hoy en día nace muerto espiritualmente. Para que nos quede claro que una cosa es lo que el hombre ve y otra cosa es lo que Dios ve. Ahora, para ese niño que le sea imputada la naturaleza de pecado y le sea imputado el pecado original de Adán, es un privilegio, es un regalo, porque ese niño nace muerto y tiene la oportunidad de ser salvo por medio de la obra de Cristo en la cruz. Una vez que ese niño, al momento de crecer y tener conciencia de Dios, cree en Cristo, tiene la oportunidad y la bendición de ser salvo. Para que veamos las cosas como Dios las ve y dejemos de poner nuestros ojos en como el hombre lo ve. Porque por lo general el punto de vista humano es el punto de vista satánico. Y aunque suene fuerte decirlo, la vara de medir de Dios es distinta a la nuestra. Entonces, Dios ve las cosas según la rectitud, según su esencia. Y un individuo, por más bonito que sea, mejor que se porte ante los ojos de la gente, eso no tiene nada que ver con la salvación. Lo que tiene que ver con la salvación es lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, dentro del plan de Dios, como mencioné en la clase anterior, existe tres fases del plan. Estoy hablando para el género humano. Está que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad es, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, por creer en Cristo. Entonces, para el no creyente, primero está en creer en Cristo. Luego está la fase 2 del plan, que es para el creyente, que venga el conocimiento y el crecimiento espiritual, para compartir la felicidad de Dios, para llegar al máximo crecimiento espiritual, para hacer evidencia en el juicio de Satanás. Entonces, y para el creyente, después de la salvación, después de dejar el cuerpo, después de la muerte, que es la eternidad con Dios. Pero para poder entender todo esto, poder crecer espiritualmente y poder alimentarnos del punto de vista divino, es importante que entendamos también la mecánica, porque Dios es perfecto y requiere recursos perfectos y funciona de manera perfecta. Y nosotros, como miembros de la familia real, como tenemos que seguir el protocolo, como hechos hoy en día, y es interesante ver el evento que sucedió recientemente en España cuando la infanta Leonor es nombrada cadete de la Academia Militar y hace juramento ante la bandera, el respetar la Constitución, el respetar al rey, el defender la nación, besar la bandera. Eso es un simbolismo increíble, hermoso, un acto impresionante, donde un miembro de la familia real, haciendo, cumpliendo, mejor dicho, el protocolo real, cumple con su misión en la vida, formándose militarmente, haciendo juramento ante la bandera y ante el rey y la constitución, de respetar las leyes, respetar la constitución, respetar la autoridad del rey. Y eso es, desde el punto de vista humano, un rey terrenal. Nosotros, como miembros de la familia real, debemos comportarnos a la altura del protocolo que nuestro Señor manda. Y para eso debemos llegar con los limpios, vestidos elegantemente, impecables, a poder alimentarnos del pan espiritual. Entonces, si para la corona terrestre, humana, autoridades humanas, ese protocolo existe, cuanto más para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para nosotros que somos miembros de la familia real, que toda corona y todo reinado terrenal se queda corto. Entonces, para eso unos breves instantes, para que en la intimidad de nuestra alma citemos nuestros pecados, lavemos nuestros pecados, porque Cristo lo pagó todo en la cruz, y poder sentarnos a disfrutar del alimento espiritual.
Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder alimentarnos de tu palabra. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Bien, el no creyente es un individuo increíblemente arrogante. Es un individuo que está envuelto en su miseria creyendo que Él es Dios. El individuo ateo está diciendo, en mi absoluto conocimiento de todas las cosas, lo podrá decir verbal o no verbalmente, pero lo está asumiendo así. En mi absoluto conocimiento de todas las cosas, yo garantizo, aseguro que Dios no existe. Es el máximo nivel de arrogancia el de un individuo decir que Dios no existe. Y yo he tenido charlas con algunos ateos, supuestos ateos, porque el ateo realmente lo que está diciendo es eso: yo soy Dios, directa o indirectamente. Y un individuo, una oportunidad, me dijo, ¿tú qué crees que yo soy tan arrogante para decir eso? De que Dios no existe, de que yo soy Dios. Él lo está diciendo, aunque no lo pronuncie con sus palabras. Él está diciendo, en mi absoluto conocimiento de todas las cosas, yo decreto y aseguro que Dios no existe. Es el máximo nivel de arrogancia. Cuando la Biblia nos dice en Romanos 1:20, que es el versículo que vamos a utilizar para el estudio de hoy, nos lo dice, vamos al 19 mejor. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios no se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Y por qué no tienen excusa? Porque es imposible no abrir los ojos en la mañana y darse cuenta que el sol salió. Darse cuenta de la increíble creación que tenemos a nuestro alrededor. Es increíble el nivel de arrogancia que puede tener una persona para negar la existencia de Dios. De solo abrir los ojos en la mañana y ver el verde de los árboles, ver el azul del cielo, las nubes, o cuando incluso está nublado, ver cómo el increíble universo funciona. Y funciona gracias a que existe una creación, gracias a que existe un creador, gracias a que existe quien controla que las fuerzas de la naturaleza estén funcionando perfectamente. Entonces, un individuo que es capaz de decir que Dios no existe, se está colocando él mismo en la posición de Dios. Está negando la existencia de Dios, pero lo está negando en su absoluta arrogancia, en su absoluto desconocimiento, en su absoluta ignorancia. Y la arrogancia va de la mano de la ignorancia. Porque solo un individuo ignorante a lo máximo es capaz de decir semejante barbaridad. En todo caso, debería decir, yo pienso, según mi percepción, que no existe evidencia para mí de que Dios exista. Ahora, que tú no te convenzas de que Dios exista ya es asunto tuyo, pero no puedes decir que Dios no existe con tal seguridad, porque eso significaría decir que conoces todo en el universo. Para que entendamos que existe una inmensa arrogancia detrás de frases como esa de que yo soy ateo. Entonces, es como escuché en una oportunidad a un periodista decir, definitivamente nosotros somos los mejores periodistas de la ciudad, refiriéndose a él y a dos personas más. Pero eso significa conocer el trabajo de todos los demás periodistas. Y si tienes la vanidad de decir y la barbaridad de decir nosotros, como para no sonar tan arrogante, nosotros somos los mejores periodistas de la ciudad, estás queriendo decir que yo, que lo estoy manifestando, yo soy el mejor de nosotros tres. Y obviamente el mejor de la ciudad. Entonces, para que entendamos qué hay detrás de ese tipo de frases. Ahora, no es esto para criticar o juzgar a las demás personas. Lo que sucede con un individuo ateo es que está manifestando su ignorancia y lo que debe darnos es lástima. Aunque la lástima no es un sentimiento que debamos nosotros sentir bajo ninguna circunstancia. Pero lo que debe darnos es pena que ese individuo vaya a ser condenado para toda la eternidad.
y asumen una posición de inteligencia tal que ven a nosotros los cristianos, a los creyentes, como individuos inferiores, como que somos ignorantes. Y he tenido conversaciones con ateos que me dicen, a ver, convénceme porque la prueba recae sobre quien afirma algo y tú afirmas que Dios existe, tú debes recaer, la prueba recae sobre ti, demuéstrame que Dios existe. Y la única y la mejor forma, es más, no es llegar a ningún punto de discusión con ese tipo de personas, porque la palabra de Dios no tiene que discutirse. Entonces lo que se debe hacer en ese instante es mostrarles el Evangelio, porque lo único que puedes mostrarle a un no creyente, a un ateo, es el Evangelio. Cree en Cristo y serás salvo. Por eso es tan ridículo y tan satánica esa expresión de decirle a la gente, invita a Cristo a tu corazón. A un individuo que está muerto espiritualmente, ese individuo no puede invitar a Cristo a su corazón. Eso es una barbaridad. Cristo no puede ir a un basurero. Cristo no puede ir a un sepulcro. Cristo no tiene que ser invitado. ¿Tú crees o no crees en Cristo? Esa babosada de decir, invita a Cristo a tu sol. Estás invitando a Cristo a un sepulcro, a una tumba podrida. El individuo es quien necesita a Cristo. Y la única forma que tiene que hacer es creer en Cristo y serás salvo. Sin adornos religiosos. Sin la basura humana. Qué fuerte puede sonar esto, pero es la verdad. Tú no puedes invitar a Cristo a un cementerio. Ese individuo tiene el privilegio de creer en Cristo. Lo único que puedes hacer con un no creyente es decirle, la palabra de Dios dice, cree en Cristo y serás salvo. Ahora, hay ateos de ateos. Hay individuos ateos que dicen no creer en Dios. Y luego hay ateos que dicen que creen que existe un ser superior. Porque Satanás es tan astuto que crea religiones para todos los gustos. Entonces hay individuos con los que he conversado que dicen, es que yo sé que Dios existe. En una oportunidad le pregunté a alguien que era muy analítico, muy inteligente, muy culto y estudioso de las ciencias y las artes y todo tipo de literatura. Y le pregunté, ¿cómo es que tú, siendo tan científico y dices ser ateo, mencionas a Dios y dices gracias a Dios? Me dice, no, y explicó una teoría muy interesante de que los astros y los cuerpos celestes se comportan en expansión, como demostración de que existió una explosión, una gran explosión como el Big Bang. Y ese Big Bang y esa gran explosión solamente tuvo que haber sido detonada por alguien infinitamente más grande que la explosión, que todos los cuerpos celestes. Y la única respuesta es Dios. Entonces, qué bien, pero aún así, ese individuo cree en Dios, pero no cree en Cristo, porque decía que Cristo no puede meter la grandeza de Dios en el cuerpo de un ser humano. Que Dios es demasiado grande para meterlo en un cuerpo de ser humano. Lo que se le olvida a ese individuo es que Dios es perfecto y poderoso, infinitamente poderoso. Y fue Dios mismo quien se hizo hombre, ese mismo Dios que creó todos los astros y el universo y todo ese Big Bang, para venir a morir por nosotros en la cruz. Es allí la increíble grandeza de este regalo que tenemos. Entonces, la fase 1 del plan de Dios para el género humano es que todo individuo venga al conocimiento de la verdad. Y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la verdad es Cristo. Entonces, increíblemente difícil, pero así es, que existe tanta gente que al abrir los ojos en la mañana y ver el rocío sobre las plantas y ver la luz del sol salir siempre, todos los días, y no puedan entender que existe un creador. Y he conversado con otros ateos, porque aunque parezca mentira, en el trabajo, en las relaciones sociales, siempre consigue uno a alguien interesante de conversar. Y que afirman ser ateos, que no, yo soy agnóstico, no, yo soy ateo, ¿no? Y existe un montón de corrientes antiteístas que con mucho fundamento intelectual dicen que Dios no existe por tal o cual motivo.
Pero hay algunos dentro del mismo ateísmo que resulta que dicen que debe existir algún poder superior porque no es posible que... Entonces, eso es una forma de creer en Dios, pero no es creer en Cristo. Es una forma de creer que existe un ser superior, pero no estás creyendo en Cristo y de igual forma estás perdido. Entonces, ¿qué se le puede presentar? Es el Evangelio. Cree en Cristo y será el salvo. Eso es todo. De resto, el 99% de la Biblia es para creyentes. Esto es para miembros de la familia real. Y por eso también nos encontramos en una dispensación impresionante, que es la dispensación de la iglesia, donde tenemos el privilegio de entender en la llenura del Espíritu Santo todo este mensaje. Ahora hay que definir que en el Antiguo Testamento, antes del día de Pentecostés, no existía la llenura del Espíritu Santo. Había ciertos individuos que eran muy puntuales, que eran llenos del Espíritu Santo porque Dios les otorgaba, pero se lo podía quitar. Los constructores del templo, David, o sea, casos muy particulares, donde incluso que David ruega porque no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, en la era de la iglesia, en la edad de la iglesia, en la dispensación de la iglesia, de la eclesía, de la asamblea, del cuerpo de Cristo, tenemos el increíble privilegio de ser habitados, no solamente llenos del Espíritu Santo, que la llenura del Espíritu Santo se puede perder, como se puede recuperar, en la medida que citemos nuestros pecados. Para que veamos la magnitud, un poquitico de la magnitud tan increíble del regalo y el privilegio que tenemos. Nunca antes se habló de que seremos todos llenos del Espíritu Santo o que seremos habitados. Por eso el templo es destruido cuando Cristo es crucificado. Y eso que se ve hoy en día no es más que las ruinas de lo que fue una representación. No tiene ningún valor espiritual los muros de Jerusalén, el muro de los lamentos, que tristemente hoy en día todavía Israel sigue esperando el Salvador y todavía hoy en día sigue recibiendo disciplina divina, de forma trágica, de forma dolorosa. Y otra cosa que hay que aclarar es que una cosa es el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, y otra cosa es la nación política que hoy en día está creada. Y como no, está formada por judíos. Pero ese pueblo elegido de Dios, del que se habla en la Biblia, no es el mismo Israel, que es una formación política, una nación políticamente constituida, pero eso está formada por hijos de la raza escogida por Dios. Ahora, es lamentable que a pesar de todos los golpes a lo largo de la historia que han sufrido, ellos aún no voltean su mirada a Dios. Y aunque existe un buen grupo, digámoslo así, de judeos cristianos que ya van creyendo en Cristo y van abriendo los ojos, todavía el pueblo de Israel, en su mayoría, los judíos no siguen abriendo los ojos. Ahora, es increíble también la promesa de Dios que ellos siguen existiendo. Porque si nosotros analizamos la historia, siempre ha existido pueblos que han desaparecido, que han sido totalmente desintegrados de la faz de la tierra. Entonces, ¿cómo es posible que a pesar de tanto odio hacia el pueblo de Israel, tanto desprecio y tanto enemigo que ha tenido a lo largo de la historia, y si no leamos un poquito de historia, incluso del siglo pasado, como Alemania, la Alemania nazi, bajo el mando del desquiciado Hitler, intentó arrasar con la raza judía y no pudo. Y así España, y así Roma, y así infinidad de casos a lo largo de la historia donde donde intentaron desintegrar, desaparecer. Pero ahí está la promesa. Entonces ver a un judío es ver la promesa de Dios, porque permanecen vivos y siguen aquí precisamente para que volteen a Dios y crean en Cristo. Y se alejen de esas prácticas religiosas para que pongan sus ojos en el único que realmente los mantiene aquí. Y nosotros, como miembros de la familia real,
tenemos el increíble privilegio de poder estudiar todo esto y ver todo el acontecimiento histórico que pasa frente a nuestros ojos y ver cómo grupos terroristas desquiciados atacan a una nación, pero que esa nación es pueblo escogido de Dios. Y aún así Dios les permite, nada sucede sin autorización divina, y Dios les permite esos ataques para que sirva de disciplina, para que volteen a ver a su Creador y volteen a ver a su Redentor. Entonces, yo sé que mi Redentor vive en el Antiguo Testamento cuando todavía Cristo no había sido manifestado. Y ahora que ya vino, que estuvo entre nosotros, que murió en la cruz por nuestros pecados, lo único que tenemos que hacer es disfrutar del increíble privilegio de poder conocer su palabra, de crecer espiritualmente, de empezar a entender este increíble fenómeno que pasa frente a nuestros ojos, para que pongamos nuestra vista en el único que realmente importa y crecer hasta la cima, a fin de que podamos llegar a la máxima glorificación de Dios. La glorificación de Dios no es Dios de una forma prepotente y arrogante y vanidosa de sentirse, oh, qué bien me alaban. No, es que en la medida de que nosotros hacemos la ejecución de su palabra, la ejecución de su plan en nuestras vidas, Él se lleva la gloria, nosotros nos llevamos la felicidad de tener el privilegio de vivir en medio del combate con la máxima felicidad. Porque Dios quiere que vengamos al máximo conocimiento de Él para poder compartir su felicidad con nosotros. Donde las circunstancias ya nos parecen inconsecuentes. Donde las circunstancias, por más difíciles que sean, son una oportunidad para crecer espiritualmente. Entonces, lo único que podemos hacer con el no creyente es expresarle el Evangelio. Las buenas noticias de salvación. Y es una mecánica perfecta, porque en ese instante nosotros somos la boca. Tenemos el privilegio de participar, pero no es que tengamos la obligación de hacerlo. Ahora, en la medida que vas entendiendo el plan, quieres compartir esa noticia. La palabra de Dios dice, cree en Cristo y serás salvo. Ese es un regalo que nosotros le estamos haciendo a esa persona, pero es un regalo y es un privilegio para nosotros. Pero es Dios quien hace todo. En ese instante, el individuo muerto espiritualmente escucha el Evangelio, el Espíritu Santo funciona como espíritu humano y le hace claro el Evangelio. Si esa persona acepta, entonces es salvo. Y a partir de allí comienza su fase como miembro de la familia real. Ahora puede ser que en ese preciso instante, pues dejó de estudiar, dejó de entender, es salvo y se va al tercer cielo con su uniforme básico, digámoslo así. Pero puede aprovechar la oportunidad de estar esos 20, 30, 50 o 100 años que nos queden de vida en el máximo crecimiento espiritual, conociendo a lo máximo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, en esta primera clase sobre el tema, aunque esta es la segunda, la anterior fue como una introducción, pero para que entendamos el privilegio que tenemos nosotros cuando manifestamos el Evangelio, participar del plan de Dios para llevarle esa buena noticia, Evangelion, las buenas noticias. Ahora, si le llegas y le agregas, mira, te tengo una buena noticia, cree en Cristo y ser salvo, eso sí, pero tienes que dejar el alcohol, o deja las drogas, o deja de fumar, o deja de portarte mal. No le estás dando una buena noticia. Porque de hecho el portarte mal lo vas a seguir haciendo. Porque no hay ni uno solo que se porte bien. Uno, ante los ojos de la gente podemos ser mejor vistos, otros podemos ser peores. Hay unos que somos fatales ante la gente, pero lo que importa es lo que Dios ve. Y en la medida que te dispones al crecimiento espiritual, a la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios, vas disparándote al crecimiento espiritual con persistencia. Y estás concentrado en Dios. Puedes estar manejando tu carro en la avenida,
trabajando, cargando paquetes, repartiendo comida, limpiando pisos o ser un ejecutivo de una empresa y estás concentrado en Dios, en una conversación constante con Dios, que es lo que realmente significa oración. Oren sin cesar. Entonces algunos creen que significa estar arrodillado, solamente repitiendo frases absurdas, huecas, cuando en realidad se refiere es una vida social con Dios, pros eukomai, una vida social con Dios. Estás en una conversación amable, agradable, disfrutando de tu conversación con Dios. Y puedes estar escribiendo en la computadora y en ese instante estás concentrado en lo que realmente importa y hacer tu trabajo de la mejor forma, pero porque lo haces para el Señor. Entonces, para que entendamos que la fase 1 es que todos los miembros de la raza humana tengan la oportunidad de venir a ser salvos. Esa es la fase 1 del plan para el género humano. Que todos vengan al conocimiento de la verdad. Sin embargo, lastimosamente, son miles y miles y miles los que se pierden sin llegar a creer en Cristo. Los que se mueren. Pero eso es su privilegio. Esa es su decisión. Pero tenemos la oportunidad de entregar ese regalo a la gente. Ahora, si no quieres, pues no quieres. Eso es asunto de esa persona. Pero no nos pongamos tampoco en la posición de juzgar o de insistir o tratar de vender la moto. Simplemente presentar el Evangelio y ya está. Ahora, si la persona es positiva y quiere más información, esa es una oportunidad de oro que tenemos de poder transferir todo o poco o mucho de lo que hemos recibido de Dios, de lo que hemos aprendido de Dios. Sí, esa es la oportunidad, disfrutar del regalo. Y tienes entonces no una obligación, sino un privilegio de poder expresar tu agradecimiento por todo lo que has recibido. Estamos aquí única y exclusivamente porque Dios así lo ha permitido. Y la única razón para la que estamos vivos es para venir al conocimiento de Dios. Todo lo demás, eso es añadidura, está bien. Un buen empleo, una buena cama, un buen carro, una buena familia. Es bien, eso es una felicidad relativa. La única y la verdadera felicidad que realmente importa es la felicidad a través de los recursos divinos, a través de la metabolización de la palabra de Dios, del uso de los 10 solucionadores. Y pueden estar cayendo bombas a tu alrededor y puedes estar en la máxima felicidad, porque sabes que son oportunidades para crecer espiritualmente, para fortalecerte con el escudo, con la armadura. Y sabes que si en ese instante Dios lo ha decidido para que te vayas al tercer cielo, sabes que serás recibido como miembro de la familia real. Para que no nos distraigamos, para que no nos sintamos abrumados por las situaciones a nuestro alrededor, para que vivamos una vida de plenitud. Y plenitud es plero o, llenar una deficiencia, donde el punto de vista humano sale en el momento que ingresamos el punto de vista divino en nuestra alma y la hacemos propia, para que entonces podamos vivir como Pablo dijo, para mí viviendo Cristo, morir ganancia, donde al día siguiente iba a ser ejecutado y él he alcanzado la meta. Entonces nosotros, nuestra meta debe ser llegar a ese nivel de máximo crecimiento espiritual para disfrutar del privilegio de estar concentrados en Dios, con Dios. Y así como Cristo dijo, estar en la cruz, todo está consumado. Y estar en la cruz dándole gracias a Dios por todo lo que es, por el amor de Dios. Cuando Cristo estaba sufriendo en la cruz, toda la inmundicia que estaba recibiendo en la cruz, Cristo estaba siendo feliz porque Él no estaba concentrado en todo alrededor. Él estaba feliz porque estaba cumpliendo con la misión que fue encomendada. Para que tengamos nosotros el privilegio de ser miembros de la familia real, sacerdotes, embajadores, para que no quitemos nuestra vista de la meta. Así que con esto terminamos la clase de hoy. Gracias, Padre, por el privilegio
tan maravilloso, tan increíble que nos da de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer todo esto claro a fin de que podamos aplicarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo.